Y bueno, hablando un poquito de esto, comenzando con lo que es el Parkinson. La enfermedad de Parkinson, ustedes son los expertos realmente en la materia. Cuando se comenzó a hablar de ella, fue incluso los primeros vestigios que se tienen de esta fue en la época de los egipcios. Y no fue hasta que llegó James Parkinson en el 1917 que detalla esta enfermedad. Bueno, ahí pueden diferenciar lo que es la enfermedad de Parkinson y su buena descripción con lo que es la neurogastroenterología, que comenzó sus esbozos en el 1800, pero también un grupo de expertos se sienta y la define en el 99. Es decir, es una ciencia realmente, una alta especialidad muy jovencita. Y hablando un poquito más, ¿qué es la neurogastroenterología? Anteriormente, para que entremos un poquito en mi materia, anteriormente la neurogastroenterología se consideraba o se llamaba motilidad intestinal. Y ya para el 99, como les había comentado, se acuña el término para tratar de englobar de mejor manera lo que se quería hacer, que no es más que la relación que hay entre el cerebro, intestino y actualmente también la microbiota. Estudia la motilidad del movimiento intestinal, la microcirculación y las secreciones. Es un gran grupo de enfermedades en las que nos especializamos, en donde va a estar el síndrome de intestino irritable con todas sus herramientas, la enfermedad por reflujo, la dispepsia funcional, entre otras. Pero, hablando un poquito aquí de enfermedad de Parkinson, quizás muchos nos gustaría que ya los pacientes nos llegara con sintomatología muy característica, así de esta manera sería mucho más fácil diagnosticarla, pero no, yo creo que lo importante aquí es tratar de ganarle la batalla a la enfermedad y buscar entonces datos que mucho antes de que se establezca la enfermedad podamos pensar en ella para tratar de que la progresión sea lo menos posible. Y aquí entonces en febrero de este año se publica este artículo en donde trata de englobar los porcentajes en cuanto a la frecuencia de estos síntomas no motores o de los síntomas digestivos en la enfermedad de Parkinson. Normalmente hablamos del estreñimiento asociado a la enfermedad de Parkinson, sin embargo, como pueden observar en esta imagen, los trastornos esofágicos, específicamente la disfagia, son los que ocupan el primer lugar, llegando hasta un 50% de nuestros pacientes a requerir una gastrostomía percutánea para preservar la nutrición. También tenemos los disturbios en el tránsito intestinal, como hemos mencionado, el estreñimiento, 80%, pero hay un punto diferente que se está tocando mucho en estos años, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Y dentro de esto, hasta el 55% de nuestros pacientes en algún momento lo va a tener. Es decir, actualmente 1 de cada 4 presenta síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y hay que tomarlo en cuenta al momento que el paciente llega a nuestra consulta con alteración, con una baja respuesta al tratamiento o que incluso cambios en la conducta. Otro punto muy importante es en el colon, pero abajo, el recto específicamente, en donde hay algo que se conoce como disinergia defecatoria. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante porque aunque está dentro del grupo de constipación, de estreñimiento, el mecanismo de acción, la fisiopatología, es diferente. Y bueno, hablamos mucho de la permeabilidad cerebral, de todo lo que puede afectar, pero también hay que recordar la permeabilidad intestinal. Cuando se rompe esa barrera de moco y las bacterias, los microorganismos, hongos, levaduras, todos esos microorganismos que en un momento fueron buenos, pueden cambiar su forma de ser, su proceder y convertirse entonces en agentes patógenos. ¿Por qué? Porque hay una permeabilidad entre estas células producto al estrés oxidativo, producto al estrés que constantemente por diferentes condiciones están sufriendo nuestros pacientes. A esto se le suma la capa de moco que debería proteger, que debería separar esos microorganismos que están haciendo día a día su papel para tratar de digerir los alimentos que consumimos y lo que se encarga entonces la mucosa intestinal como tal, que es la absorción de estos nutrientes al final del proceso. Cuando esto se acaba, entonces hay una alteración de la microbiota y ocurre la disbiosis. Este punto, y lo voy a señalar porque me llamó mucho la atención en el artículo, ya que esto mencionaba lo que ya habíamos visto, los diferentes sintomatologías en cuanto a al paciente con Parkinson. Sin embargo, fíjense que la barrera negra son los pacientes, la gris son los pacientes que presentan la sintomatología y estos
son los que llegan a la consulta del gastroenterólogo. ¿Por qué esa diferencia tan abismal? ¿Es que no tenemos los conocimientos? ¿Es que no queremos referirlos? ¿Es que consideramos que no es necesario el referimiento? ¿O es que tenemos la capacidad suficiente para poder afrontar estas sintomatologías digestivas? Ya esa duda es a consumo de cada uno. Otro punto también es que estaba mencionando, porque siempre mencionamos el estreñimiento relacionado al Parkinson. Muchos años antes, incluso el paciente empieza a tener estreñimiento de nuevo y luego entonces es que aparece la enfermedad. Sin embargo, hay otras entidades relacionadas con el trastorno gastrointestinal, con el sistema digestivo y el Parkinson, y entre esas está la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo, que también la voy a mencionar más adelante, porque todos siempre entendemos al ardor, a que se puede evidenciar en una endoscopia, pero no es así, no siempre es así. Y bueno, lo bueno es que no estamos solos. Y para eso entonces nos vamos a valer de las herramientas diagnósticas. Como ya he mencionado, la enfermedad por reflujo, que es una entidad muy frecuente, se constituye hasta el 20% de la población general, va a tener en algún momento esta enfermedad, y acorde al consenso de Lyon que se publicó en agosto del año pasado, su última actualización, Lyon 2.0, tenemos este gran algoritmo, ¿no? Lo que no queremos aquí es que cada vez que veamos una pH-metría de 24 horas, ¿cómo es que lo vamos a abordar? No. Lo que yo quiero con esta imagen es que vean que no solamente un paciente que tiene erosiones en una endoscopia es que va a tener enfermedad por reflujo, ya que cuando hay una disrupción también, una permeabilidad entre las células esofágicas, también se puede evidenciar la enfermedad por reflujo. Pero en este caso no va a ser por una endoscopia, sino por otro tipo de instrumentos que se llaman pHimetrías, pHímetros. Existirán dos tipos. Este primero que les menciono es el que tiene una mejor aproximación diagnóstica, es la cápsula Bravo. Esta se coloca vía endoscópica, se coloca aproximadamente a 5 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica y esta lo que trata de hacer es censar la exposición al ácido en un tiempo de hasta 96 horas. ¿Por qué es el más fiel? Porque se coloca, el paciente se despierta y hace su vida sin la necesidad, sin la engorrosa manguerita, que es el otro tipo que vamos a mencionar, y como censa por varios días, su fidelidad es mucho mayor. ¿Cuál sería el problema en esto? Que cuando se solapan, en el caso de los pacientes con Parkinson, algunas otras entidades, como los pacientes que tienen una pirosis funcional, un esófago muy sensible, entonces con este sistema no lo podemos identificar. Observen el tamaño cuando se compara con la cabeza de este lapicito. Aquí está la pH-metría de 24 horas. Este es la más tradicional porque es más costo efectiva y no solamente me permite evaluar los pacientes que tienen una exposición al ácido, sino también las otras variantes en cuanto a los fenotipos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, como había mencionado, pirosis funcional y esófago hipersensible. También me permite identificar los pacientes que tienen eructos supragástricos, síndrome de rumiación y manifestaciones en vías respiratorias, es decir, pacientes que tienen tos, carraspeo, pero esto se asocia a reflujo. Ese es el otro sistema, son las dos compañías que lo están produciendo. Y esto es una paciente, o sea, eso es una foto autorizada en donde, porque hay muchas personas que dicen, ay, este alambrito que me molesta. Esa paciente duró 24 horas perfecta con su pH-metría y al otro día le dije, ven a tomarte tu foto y ella misma ahí con su dedito arriba para que vean lo contenta que está, según ella, ¿no? Muy bien, entonces otra sintomatología que pueden tener los pacientes es la disfagia, la dificultad para tragar, tanto por encima de la horquilla external como en la región torácica. Aunque eso también se va a estar relacionado estrechamente con la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, también se va a dar un trastorno directamente en la motricidad esofágica, en donde vamos a tener con mucha frecuencia la motilidad esofágica ineficaz y la contractilidad ausente. Ninguna de estas dos entidades que se van a diagnosticar a través de una manometría esofágica, y actualmente tenemos una manometría esofágica de alta resolución con impedancia, van a suponer un traste a la evolución, a la vida diaria del paciente, ya que incluso muchos pacientes normales tienen motilidad esofágica ineficaz. Sin embargo, un paciente que tiene manifestaciones de Parkinson, que tiene reflujo, que tiene dificultad, hay que pensar en estos trastornos motores. Entonces aquí estamos colocándole
al paciente la sondita. Esta sondita es un poquito más gruesa que la anterior, pero tiene la ventaja de que es por 15 minutos. El paciente coopera 15 minutos. Esta tiene 36 sensores que van a permitir que el esófago comprima esos sensores en 360 grados. Gracias a eso, entonces, se puede evidenciar la imagen que vimos anteriormente, tipo casi tridimensional en un plano de altitud. Gracias a eso son las escalas de colores, y por esa escala de colores es que podemos ver o medir, mejor dicho, las presiones, como habíamos visto en este video. Bueno, el estreñimiento, que es con lo que más asociamos a la enfermedad de Parkinson. Para hablar de ella, todo el mundo, hay muchos pacientes que dicen tengo estreñimiento, pero realmente no lo es. Cuando comenzamos a caracterizar su patrón evacuatorio, no es. Para esto, entonces, se han concebido ciertos pictogramas, incluso hay aplicaciones en donde el paciente puede registrar las características de la materia fecal, cuántas veces va al baño, la consistencia, el pujo, si viene con sangre, si viene con moco, si es doloroso, sensación de evacuación incompleta, etcétera, para poder evidenciar si realmente el paciente tiene estreñimiento y si éste incluso ha progresado. También están los pictogramas, que son unas imágenes que podemos tener al alcance de nuestro consultorio para quizás los pacientes que no son tan tecnológicos. El tacto rectal sigue siendo la herramienta 1A para evidenciar si el paciente tiene algún trastorno sobreañadido e incluso el mismo diagnóstico de estreñimiento. Así que no se preocupen por eso, neurólogos, envíenos los pacientes y nosotros le hacemos el sacrificio de hacerles el tacto rectal. La ventaja que tiene el tacto rectal es que en manos expertas puede aproximarnos hasta un 85% si lo comparamos con las herramientas fieles a un diagnóstico de estreñimiento. Algunas pruebas funcionales que vamos a tener está la defecografía, la manometría no rectal, como había mencionado, la gammagrafía de gas intestinal, también tenemos los marcadores radiopacos, la cápsula inalámbrica de motilidad que permite evaluar el pH, la temperatura y las vibraciones. La manometría no rectal, que la tenemos disponible en el país, nos permite no solamente diagnosticar al paciente, sino también caracterizar el tipo de estreñimiento que tenga, el tono y la sensibilidad que se va perdiendo en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Por eso es muy importante, y aquí me quería detener en cuanto a la clasificación de los pacientes con estreñimiento, va a ser estreñimiento crónico, se divide en estreñimiento de tránsito normal, disinergia defecatoria y estreñimiento de tránsito lento. La mayoría de las personas que dicen tener estreñimiento o no tienen estreñimiento o tienen un estreñimiento de tránsito normal, pero el segundo grupo más frecuente es la disinergia defecatoria. Es un grupo que se está conversando cada día un poquito más por la importancia, y esto se circunscribe a recto y ano. Cuando no hay una coordinación adecuada entre la propulsión del recto y la apertura anal, es que ocurre este tipo de estreñimiento, la disinergia defecatoria, que se convierte entonces en un círculo vicioso porque aumenta la capacidad de ese recto por la constante cierre del esfínter anal, y al final incluso ese estreñimiento de nuestros pacientes se convierte en incontinencia fecal. La terapia de biorretroalimentación es una de las ventajas que tenemos. La voy a mantener en la línea, pero también bien podría estar en la parte de tratamiento, ya que no solamente la manometría no rectal de alta resolución nos permite el diagnóstico, sino también nos permite aportar terapias. Lamentablemente, en los pacientes que tienen disinergia defecatoria es una herramienta muy buena para el manejo, pero en los pacientes con enfermedad de Parkinson son uno de los pacientes más difíciles de tratar, de rehabilitar en este sentido, son los que más sesiones necesitan y no necesariamente van a mejorar. También hay que, como se dice una cosa, se dice la otra. Entonces, ¿cuál sería el laxante a elegir? Por lo general, lo primero que hay que hacer es hablar de los cambios en el estilo de vida, tratar de que el paciente se hidrate adecuadamente, tratar de que haga algo de ejercicio dentro de lo que su condición se lo permita, y utilizar laxantes. Se pueden utilizar los laxantes osmóticos, pero va a haber un momento que lamentablemente necesitarán también los laxantes estimulantes. Hay otro grupo, y ya entrando directamente al tratamiento, ya había mencionado las medidas, el hábito defecatorio, que es muy importante. Aquí me voy a detener un poco, porque esto ayuda sin la necesidad de un esfuerzo extra, sin la necesidad de que nuestros pacientes se fatiguen, y es la
posición del pensador de Rodin. Yo sé que le va a gustar a la doctora, que ella tiene su vena artística, la doctora Castillo. Y bueno, el pensador de Rodin, como había mencionado, es el que esculpió esta obra. Y tal cual así es que nuestros pacientes deben sentarse en la taza del baño, en el inodoro. Tienen que ser las rodillas por encima de las caderas, separadas 2 puños por dentro y los tobillos centrados, juntos. El torso inclinado un poco hacia adelante. Esto va a garantizar que el músculo, un músculo que tenemos ahí, que es el músculo puborectal, se relaje, ese ángulo se pierda, se rectifique, y solamente con esto el hábito defecatorio va a ser mucho más fácil. También el tiempo, el paciente tiene que ir todos los días a la misma hora, la regularidad, una cantidad adecuada que no debe excederse de 10 minutos para no predisponer a las hemorroides. Estos son algunos de los medicamentos que se tienen ya como la última opción o última generación. Lamentablemente ninguno de estos lo tenemos en nuestro país. Yo que tengo algunos pacientes con linaclotide, en este caso, tengo que buscar el INSES en México, que me lo traiga alguien. Bueno, la cosa es que todavía lamentablemente no lo tenemos. Y en el caso de la prucaloprida, que es un agonista de la serotonina, de la 5-hidroxitriptamina 4, es muy bueno, el tiempo reduce bastante el tránsito intestinal, pero tenemos esa desventaja. Una ventaja que tiene con otros medicamentos como el Tegaserot es que las manifestaciones cardiovasculares en este caso son mucho menores, el riesgo de afectación cardiovascular. La linaclotide, que tiene una evidencia fuerte sobre el síndrome de intestino irritable, es el único fármaco que tiene una fuerza de recomendación bastante alta, va a permitir no solamente disminuir el tránsito intestinal, sino también disminuir la nocicepción. Esos pacientes que no solamente tienen estreñimiento, sino también que tienen dolor, este es el fármaco que mayor evidencia ha demostrado. Tenemos otra opción que fue aprobada por la FDA hace poco más de un año, que es la cápsula vibrante, y es tal cual como su nombre lo indica. Lo que hace es literal que vibra. Entonces yo entiendo que el mecanismo es como que el intestino se desespera porque tiene eso ahí y él mismo comienza a tratar de sacarlo. Bueno, eso soy yo exactamente. Pero realmente, aunque lo hagamos de manera jocosa, ha demostrado beneficio y por eso está aprobado por la FDA. Lo que no está aprobado es por nuestro bolsillo porque es bastante caro. Y tenemos también el SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, como hemos mencionado. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que como dijimos al principio, 1 de cada 4 pacientes nuestros lo puede padecer, hay que tomarlo en cuenta, ha tenido mucha incidencia en estos últimos años. Esto fue un artículo que ganó póster incluso de distinción en la Semana de las Enfermedades Digestivas en Estados Unidos, que fue justo ahora, a mediados de mayo. Tuvimos la oportunidad de participar y esto lo que demuestran es que los pacientes que tienen esta sintomatología, que se les administra rifaximina, que es un antibiótico de acción intraluminal, tiene la ventaja de que no tiene tantos efectos secundarios como los demás fármacos que se utilizan también para el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, como el metronidazol, neumicina, etcétera. Lo que permite es una mejoría en los pacientes que tienen esta clínica, ¿no? Y bueno, ya para concluir, tenemos ya que hay una relación realmente estrecha entre lo que es el eje cerebro-intestino, entre lo que es la gastroenterología y lo que es la neurología, para tener entonces un manejo integrado con nuestros pacientes. Que siempre hay que tomar en cuenta las ideas nuevas, los avances para el beneficio también de nuestros pacientes, porque si ya hay evidencia, si ya lo han demostrado, podemos ofrecerle estas herramientas y que sean nuestros pacientes y familiares que decidan si quieren adaptarlas o no. Y por último, cuando tenemos enfermedades tan viejas, siempre hay algo bueno y nuevo que puede ayudar. Muchas gracias.